¿Jikook viviendo juntos? ¡Ay! Mi gente, este es un tema que lleva años dando vueltas, que se ha convertido en una teoría casi legendaria dentro del fandom de Jikook, porque no es cualquier cosa lo de vivir juntos. Uf, eso es otro nivel. Muchos hemos notado detalles, señales, momentos que parecen decirnos que comparten más que una amistad. Ya sea por la manera en que se cuidan, los videos donde se les escapa información, los live streams con pistas sutiles, o simplemente esa complicidad que no se puede fingir. Y es que cuando estás enamorado, aunque no digas nada, tu lenguaje corporal te delata, y Jikook ha tenido momentos que simplemente no se pueden explicar de otra manera. No estamos diciendo que salgan con un cartel a confirmar nada, porque sabemos cómo es esta industria y lo difícil que sería, pero entre líneas, en sus gestos, en sus miradas, hay una historia de amor no contada. Hay una cercanía tan íntima que va más allá de la amistad. Y sí, nosotros, los fans de Jikook, no necesitamos confirmaciones oficiales para sentirlo. Lo vivimos, lo intuimos, lo celebramos. Y por supuesto, como siempre, hay otros fandoms que se retuercen cuando tocamos este tema. Las Taekookers, por ejemplo, se ahogan en su propio veneno cada vez que ven que Jikook sigue vivo, fuerte y más real que nunca. Porque mientras ellos se aferran a teorías que no tienen ni pies ni cabeza, nosotros tenemos años de momentos reales, de pruebas sutiles pero constantes, de una conexión que no se puede negar. Así que sí, hoy venimos a hablar de eso, de ese amor que muchos creemos que ha florecido lejos de las cámaras, en la intimidad de su hogar, en las noches donde solo ellos saben lo que comparten, porque el amor, cuando es real, se nota, y con Jikook se siente en el alma. Hablemos de una de las teorías más recientes, más jugosas y más emocionantes dentro del universo Jikook, la nueva casa de Jungkook y lo que esta movida podría significar para el futuro. Porque no es solo una casa, es la mansión de los sueños. Y ya saben cómo es esto. En el Jikookverse todo detalle importa, y cada cosa puede ser una pista escondida. Como muchos ya saben, Jungkook tiene un nuevo hogar que estuvo en construcción durante bastante tiempo. Un proyecto que se fue haciendo en silencio, pero con mucha dedicación. Y no es cualquier casa, ¿eh? Es grande, espaciosa, llena de detalles que van totalmente con el gusto de Jungkook. Moderna, cómoda, con esos rincones que gritan yo planeé esto para estar en paz, para compartir, para quedarme aquí mucho tiempo. Y justo por eso, no son pocos los que dicen que esa casa no está pensada solo para él. Aquí viene lo interesante. Hay muchas personas que creen que Jungkook no va a vivir solo en ese palacio. ¿Y con quién creen que lo haría? Exacto, con Jimin. Porque si hay alguien con quien Jungkook tiene esa conexión profunda, íntima, constante, es él. Y no lo decimos solo porque nos guste el ship, aunque sí, lo amamos, sino por todas las piezas que se empiezan a encajar como si fueran parte de un rompecabezas que se ha ido armando desde hace años. Ahora bien, ¿por qué surge esta teoría con tanta fuerza ahora? Fácil. En el último live de Jimin, muchos notamos algo que llamó muchísimo la atención. Su casa estaba prácticamente vacía, o sea, muy minimalista, con apenas unas cuantas cosas que no dan para pensar que alguien realmente viva allí de forma permanente. Y aquí surgieron dos teorías. Una, que Jimin simplemente tiene un estilo minimalista, y la otra, la que nos interesa, la que nos emociona hasta el alma, que está por mudarse. Y no a cualquier lugar, sino directamente a la casa de Jungkook. Entonces, cuando nos enteramos de que la casa de Jungkook por fin está terminada, muchos lo vieron como la pieza que faltaba para conectar todo, como si el momento hubiera llegado. Jimin no tenía casi nada en su apartamento, estaba preparándose para un cambio. Y justo ahora que Jungkook tiene espacio de sobra, una casa enorme, ¿por qué no pensar que están listos para compartirla? Pero la teoría no se queda ahí. Porque como siempre, el Jikookverse se pone creativo. Hay quienes dicen que cuando salgan del servicio militar podrían dar la noticia de que vivirán juntos, pero lo harán con una excusa que suena lógica y adorable al mismo tiempo. Nos acostumbramos a vivir juntos durante el servicio, así que ahora decidimos hacerlo en la vida civil también. Algo así, simple, casual, pero que para nosotros significaría todo. Y esto lleva a la teoría a otro nivel. Porque si esto llegara a pasar, significaría que desde antes de alistarse ya lo tenían planeado, que todo lo hicieron pensando en el futuro, en cómo estar juntos sin levantar demasiadas sospechas, pero al mismo tiempo sin esconder lo que sienten,
que incluso elegir ir al ejército bajo la modalidad de compañeros, que no es algo común, fue parte de ese plan detallado para pasar tiempo juntos y construir una base aún más sólida para lo que vendría después. Es decir, si Jimin y Jungkook llegan a vivir juntos, y con la excusa del ejército o no, sería la jugada más inteligente, más tierna y más significativa que podrían hacer. Porque no solo es compartir techo, es compartir una vida, una rutina, una intimidad que ya se nota en cada interacción, pero que ahora sería imposible de ignorar. Sería como una confirmación indirecta de todo lo que siempre hemos sentido, que lo de ellos es real, profundo, duradero. Y ojo, esto sigue siendo una teoría, nada está confirmado. Pero seamos honestos, si llegara a pasar, el internet colapsa. No solo el fandom Jikook, sino todo el mundo. Porque Jikook no es un ship cualquiera. Es una historia de amor contada en miradas, en silencios, en canciones compartidas, en risas que solo ellos entienden. Y si esta teoría termina siendo cierta, sería como ver el capítulo final de un drama que hemos seguido por años, pero que al mismo tiempo sería solo el inicio de una nueva etapa. Así que sí, esta teoría está tomando fuerza por una razón. ¿Tiene sentido? Está basada en momentos reales, en hechos visibles, en pistas que no podemos ignorar. Y aunque no sepamos qué va a pasar exactamente, soñar con eso, imaginarlo, vivirlo a través de ellos, ya es suficiente para hacer que nuestros corazones latan un poquito más rápido. Porque si Jimin y Jungkook de verdad van a compartir casa, ¿quién nos dice que no están también compartiendo vida, amor y futuro? Hablemos ahora de otra teoría que no es nueva, pero que sigue siendo una de las más comentadas dentro del fandom Jikook. De hecho, esta se empezó a formar incluso antes de que ambos se fueran al servicio militar. Y es la idea de que Jimin y Jungkook ya vivían juntos desde hace tiempo, mucho antes de lo que pensamos, y lo hacían en secreto. Supuestamente, Jimin tenía su propio apartamento. Sí, pero ese espacio era más fachada que hogar, algo así como una pantalla para desviar la atención. Un lugar que usaba para proteger su privacidad, mientras que en realidad, el nido de amor lo tenía con Jungkook. ¿Y de dónde salió todo esto? Pues de nosotras, las Jikookers expertas en leer entre líneas y notar detalles que a simple vista podrían parecer insignificantes. Pero ya saben que con Jikook nada es casualidad. Esta teoría comenzó a tomar forma cuando en algunos de los lives y contenidos donde se veía el apartamento de Jungkook aparecieron ciertos accesorios, objetos, decoraciones, incluso utensilios que en otras ocasiones habíamos visto junto a Jimin. Sí. Detalles pequeños pero muy particulares que hicieron que muchas nos preguntáramos, ¿por qué hay cosas de Jimin en casa de Jungkook si cada uno tiene su propio apartamento? ¿Por qué esa presencia sutil, casi fantasmal, de Jimin en un espacio que no es supuestamente el suyo? Pero lo que realmente hizo que esta teoría explotara fue ese famoso momento en el que Jimin nos mostró su casa en un live, y la casa estaba prácticamente vacía. Literalmente parecía un Airbnb a medio usar. Muebles mínimos, sin personalidad, sin vida, como si no fuera un lugar donde alguien realmente vive, sino más bien un espacio que solo se pisa de vez en cuando. Y ahí fue cuando el fandom estalló. ¿Y si Jimin solo llega ahí para dormir o grabar algo rápido? ¿Y si su verdadero hogar es otro? La guinda del pastel vino en uno de los lives más comentados de Jungkook. Estaba tranquilo conversando con ARMY, de repente en los comentarios del chat aparece Jimin diciendo, terminaré de trabajar e iré a casa. Y aquí es donde todo se vuelve sospechosamente romántico, porque ¿a qué casa se refería Jimin? ¿A la suya vacía? ¿O a la de Jungkook, donde casualmente estaba Bam, el perrito de Jungkook, que en ese mismo live se acercó a la puerta inmediatamente cuando escuchó a Jungkook decir el nombre de Jimin? O sea, piénsalo bien, Bam es un perro súper inteligente y claramente reacciona a palabras y nombres que reconoce. Y lo que pasó fue tan natural y directo que parecía una escena sacada de una película romántica. Jungkook menciona a Jimin, y Bam, como si fuera una costumbre, como si ya lo supiera, se para y se va directo a la puerta, como si pensara, «Ah, Jimin viene, déjame ir a recibirlo». Ese pequeño gesto de Bam activó una ola de emoción dentro del fandom, porque un perro no finge, no actúa, simplemente responde a lo que conoce. Y si él ya sabe que cuando se menciona a Jimin hay que ir a la puerta, eso solo puede significar una cosa. Jimin va seguido, tanto que hasta el perro lo espera como parte de la rutina diaria.
Y claro, nadie puede confirmar nada, porque Jikook nunca ha salido a decirlo abiertamente, pero ya saben cómo es esto. No siempre se necesita una confirmación para entender lo que se ve. Los detalles hablan, los gestos cuentan una historia, las pequeñas pistas puestas una sobre otra construyen una verdad silenciosa que nosotros, como fans que hemos estado aquí desde el principio, reconocemos con el corazón. Esta teoría, la de que Jimin vivía o vive con Jungkook desde hace mucho y que su propio departamento es solo una fachada, no es solo adorable, es profundamente romántica, porque habla de un amor que se construyó en lo íntimo, en lo discreto, en el cuidado mutuo. Un amor que no necesita de grandes anuncios, sino que vive en el día a día, en compartir la misma cama, el desayuno, los domingos con Bam, los silencios y las miradas. Y aunque como siempre, hay que aclarar que nada de esto está confirmado, eso no le quita valor ni emoción a la teoría. Porque incluso si no es real, aunque muchas lo sentimos como si lo fuera, la simple posibilidad de que Jimin llegara cansado del trabajo y dijera voy a casa, refiriéndose al hogar que comparte con Jungkook, eso ya es suficiente para hacernos colapsar de amor. Entonces sí, tal vez aún sea solo una teoría, pero es una que toca el corazón, que encaja con lo que vemos. Y que sigue creciendo cada vez que Jimin y Jungkook nos regalan esos momentitos mágicos, esos silencios cómplices, esas risas compartidas. Y si algún día llega la confirmación, si algún día nos dicen que sí, que han estado viviendo juntos desde hace años, no digan que no lo vimos venir.